Democrática. ¿Qué se llevó la Mesa de la Unidad Democrática con este encuentro informal con la UNASUR el viernes pasado? Ese es el tema que estamos abordando con el señor Henry Ramos Alup, secretario general nacional de Acción Democrática. Dejamos esa pregunta antes de irnos al corte. Sí, efectivamente Jesús Chuo es el secretario ejecutivo de la mesa, electo por nosotros mismos. Es quien coordina las actividades, voceros de la mesa, excepto en aquellos casos en que determinemos que la vocería corresponde para temas específicos a cualquier otro, pero es nuestro representante. Bueno, pero retomando, nosotros habíamos designado, vista esa situación el viernes pasado en la tarde, un poco antes de la reunión con los cancilleres, una comisión que fuera, y efectivamente fue, y esa comisión planteó todo lo que teníamos que plantear en materia de derechos humanos, procesos, como dije, todas las materias que teníamos pendientes para hacerlo. El resultado de la reunión, por supuesto que los cancilleres no garantizan nada, porque en definitiva todas las cosas que se plantean dependen de que el gobierno haga o no las cosas. Yo no concurrí a la reunión, por cierto, porque en la comisión que se designó, yo expresamente manifesté que yo prefería no ir. Pero ¿Por qué? Bueno, porque precisamente por la tipicidad de la convocatoria, etcétera, y además porque la comisión que designó todos nos sentíamos perfectamente bien representados. Ahí estuvo Delsa Solórzano, Julio Borges, Timoteo Zambrano, Carlos Eduardo Berrizbeitia, gente de COPEI, nos sentíamos todos representados realmente. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Yo no tengo información detallada porque no asistí a la reunión y evaluarla a distancia no resultaría de mi parte responsable. Lo que sí puedo decir es que después, mientras María Ángela Holguín dice que ese es una especie de puente abierto otra vez al diálogo, habría yo tenido información de que Samper habría dicho allí que el gobierno no quería diálogo. Entonces uno no sabía qué tener. En fin, el problema de estas reuniones reservadas o privadas, por designarlas de alguna manera, es que no se sabe fuera del recinto de la reunión cuáles son los detalles. Por eso es que hay eventos que tienen que hacerse con alguna reserva para poder avanzar, pero hay otros que necesariamente tienen que hacerse públicamente para que no haya comentarios ni suspicacias de nadie, para que sea todo el mundo el que se entere directamente cuál fue el contenido y el alcance de la reunión. ¿Está dispuesta la Mesa de la Unidad Democrática a dialogar con el gobierno nacional? ¿Existen las condiciones? Porque siempre para un diálogo se requieren condiciones. Bueno, ¿La oposición considera que hay condiciones para dialogar con el gobierno nacional? Precondicionar una conversación o una interlocución es prácticamente imposible. Si en medio de una guerra que la gente se está matando, las partes beligerantes intercambian opiniones incluso para regularizar las condiciones de la guerra, entonces no se puede cerrar la posibilidad, y fíjate la presión internacional, el Vaticano, las Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, la Comunidad Europea, todo el mundo presionando para que en cualquier parte, no en Venezuela específicamente, para que en cualquier parte, cuando haya conflicto, las partes conversen y regularizan las hostilidades. Le reitero la pregunta. Sí. ¿La oposición está dispuesta a conversar con el gobierno nacional? Si fuera públicamente tendría que estar dispuesta. Eso sí, nada, ni con precondicionamientos de agendas, ni no me trates de este tema sí, el otro tema no. Cualquier tema que cualquiera de las partes quiera plantear públicamente para que todo el mundo se entere cuáles son las conversaciones y sobre todo cuáles son los puntos de vista de cada uno de los sectores en conflicto, porque aquí hay un conflicto y hay una polarización y negarlo, desconocerlo, es simplemente estar de espaldas a la realidad. Y cuando el gobierno, cuando la oposición venezolana le plantea al gobierno nacional que vamos a conversar, hay diálogo, pero que tienen que liberar a los denominados presos políticos. Vuelvo a Eso decir, no es una precondición. Mira, el precondicionar para conversar es hacer imposible la conversación. Suponte, por ejemplo, que el gobierno dijera, yo condiciono el diálogo a que la oposición no nos tratara este tema. Bueno, entonces no conversamos porque nosotros queremos plantear todos los temas que nosotros creamos conveniente plantear. Todos, cualquier otro. Ahora, si previamente, por ejemplo, que nosotros digamos, no nos sentamos a hablar con el gobierno hasta que Maduro no renuncie, Maduro dirá, bueno, no, esa precondición yo no la voy a aceptar porque yo no voy a renunciar, entonces no habría diálogo. Si se trata de conversar o de dialogar cara al país para ver si se le busca una salida a este conflicto terrible que tenemos, no se pueden estar poniendo alcabalas que condicionen o que impidan la celebración del diálogo mismo.
Nosotros tenemos muchísimos temas Sí, que mira, por conversar, cierto, señor Henry Ramos. ahora yo no sé si en medio de tantas preguntas, seguramente la teleaudiencia formulará preguntas, Ahorita etcétera. ya vamos con eso. Tengo chance para decir 10 palabras antes del próximo corte, mira. No sea que en Dígalo, este dígalo, o sea, se lo rifirrafe, permitimos, dígalo. fíjate, esta semana que pasó, yo le envié un mensaje a Antonio Ledesma, a Leopoldo López y a Daniel Ceballos. Se lo envía a través de Mitzi Capriles de Ledesma. Dile, plantéale a Antonio, a Leopoldo y a Daniel Ceballos si ellos consideran conveniente que yo pida una autorización para visitarlos en Ramo Verde. Inmediatamente me dijeron que sí, pero por supuesto yo tenía que solicitar primero la anuencia de ellos, porque uno no sabe si con este tipo de gestiones los ayuda o los desayuda, tal como están las cosas. Por supuesto que me dijeron que sí. Bueno, hoy mismo, voy a enviarle una carta al ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, para que me autorice, allá, en el Ramo Verde, la posibilidad de que yo me entreviste con Antonio, con Leopoldo y con Daniel Ceballos. ¿Usted qué cree? ¿Que se lo van a permitir? Yo tengo que hacer, mira, voy a hacer la solicitud, no solamente como ciudadano, sino como secretario general de Acción Democrática, como diputado al Parlamento Latinoamericano y como vicepresidente de la Internacional Socialista. Porque no es posible que el régimen de reclusión que existe en estos momentos con relación a ellos tres sea de tal manera complicado y calamitoso que hasta para que se reúnan con sus abogados es toda una tramitación, y entonces ellos llegan a la puerta y no los dejan entrar y aducen cualquier cosa, que si hay una situación anómala dentro del penal, que si alguno de ellos está sometido a un régimen más gravoso que el normal, etcétera, etcétera. Pero voy a solicitar formalmente la autorización para dirigirme a Ramo Verde a hablar con ellos tres. Nosotros tenemos preguntas, participación del público a través de @primerapágina. Nuestro compañero Gabriel López ya está listo. Efectivamente, Carolina, diputado Ramos, un gusto que esté con nosotros en Primera Página. Le vamos a solicitar, por favor, su colaboración con respuestas cortas para de esta forma darle la mayor cabida a la participación de la audiencia a través de @Primera Página en la medida de lo posible, por supuesto. Por ejemplo, @Vincenzo Masili pregunta, ¿es cierto que la Mesa de la Unidad Democrática está vendiendo curules en dólares? Lo dice el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Por favor, mire, por supuesto que eso no es cierto. Claro que no es cierto, por favor. Más comentarios. Por ejemplo, pregunta Arvin Alejandro, dice, ¿quiénes determinan los consensos? ¿Cogollos partidistas? ¿Dónde queda la decisión de la gente, del pueblo? Bueno, la Mesa de la Unidad, donde hay 30, 29 partidos políticos, se discuten los temas y se toman decisiones. Siempre habrá un nivel de decisión. Ahora, cada decisión que se tome no puede ser sometida a referéndum porque eso es imposible. Es realmente, factualmente, prácticamente imposible. Siempre hay niveles de decisiones y esas decisiones a veces significan costos que hay que asumir. @Alexis Avendaño nos escribe y pregunta, buen día para Henry Ramos Alup, ¿cuándo la Mesa de la Unidad va a llamar a los abstencionistas para que ejerzan su derecho? Es por ellos que estamos como estamos. Bueno, si es que todo el mundo puede ejercer su derecho a opinar, a expresarse, los ciudadanos, las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, todos tienen derecho a expresarse. Ahora, en cada nivel, digamos, en lo que se refiere a la mesa, que son organizaciones políticas que tienen que tomar decisiones de carácter político, que tienen que llegar a consensos, que tienen que hacer propuestas, pues esos riesgos los tiene que asumir a cualquier costo la Mesa de la Unidad, sin duda. Ahí, señor diputado Ramos, dos preguntas a propósito de un mismo tema que tiene que ver con la instalación de las captahuellas y los leo rápidamente. Vladimir Maldonado dice totalmente de acuerdo con las máquinas captahuellas, los bachaqueros tienen que desaparecer y Creaciones Tami dice la solución no es la captahuella, es cambiar de economía inversionista, pero no lo van a hacer con este gobierno. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que por muchos controles que se establezcan, si hay problemas de abastecimiento y si hay problemas de la producción, eso no lo van a resolver las captahuellas. Quizás con este tipo de mecanismos supriman un tanto un elemento de distorsión que sin duda es el bachaqueo, pero con eso no va a desaparecer el problema. Pueden instalar la captahuella que quieran, mientras haya déficit en la producción, mientras no haya abastecimiento suficiente, mientras no haya
divisas, dólares, para importar el 70% de lo que estamos consumiendo, que es importado, no va a haber solución al problema del desabastecimiento. @Luis Olaf dice para LUP, ¿por qué tanto esfuerzo si al final no asisten a la Asamblea Nacional? Bueno, habrá diputados que no asistan, la gente que esté atenta y que todas las organizaciones escojan candidatos, no simplemente que estén en la Asamblea por estar en la Asamblea, sino que cumplan y ejerzan las funciones que hasta ahora no ha ejercido la Asamblea, que es debatir, legislar y controlar. @Álvaro Pasión dice, pregunta para Henry Ramos a LUP, ¿por qué se les hace tan difícil respetar al elector que es quien vota y utiliza el hashtag primarias para todos? ¿Qué le responde? Bueno, que es que el instrumento, mire señores, déjeme explicarle y a lo mejor me detengo un poquito. El instrumento de selección no es lo que resuelve el problema. Usted puede tener una buena selección con consenso y puede tener una buena selección con primaria. En ambos casos también la selección puede ser mala, tanto por consenso como por primaria. Ahora, simplemente le quiero decir lo siguiente. Si, por ejemplo, si las organizaciones más grandes, los partidos más grandes se pusieran de acuerdo para ir a las primarias, se lo llevarían todo. Entonces otras organizaciones, la sociedad civil, organizaciones no partidistas, quedarían absolutamente sin representación. Y la idea no es que 2, 3, 4 se lo lleven todo, porque eso no es lo que garantiza la participación y el esfuerzo de todos para ganar las elecciones. Los fetiches de que si primaria, de que si consenso, no son lo que resuelven el problema, sino un entendimiento que nos permita ir unidos y lograr una alianza perfecta, que estamos muy cerca de lograr, en algunos casos con elecciones primarias y en otros casos con consenso. Vamos a lograr unidad perfecta. @Lirio12630 dice, la gente habla mucho en esquinas, pero apática para ir a votar. ¿Tienen organizada una campaña diferente, llamativa, convincente y creativa? Por supuesto que lo primero que hay que tomar en cuenta en toda campaña electoral es la gente que va a votar. Y hay que estimularla, hay que hacerle ver la importancia de su voto, hay que ofrecerle una perspectiva distinta para que la gente venza este desánimo, esta decepción que tiene por la situación que está atravesando. Y sobre todo que todos entendamos que si no cambiamos las cosas democráticamente, porque no tenemos ninguna otra alternativa ni la queremos, la situación venezolana va a seguir empeorando y esto nos afecta a todos. @Juan Sánchez le pregunta, la Constitución indica que hay que hacer elecciones en los partidos para escoger sus candidatos. ¿Cuándo se van a hacer en Acción Democrática? Ni la ley ni la Constitución dice que hay que hacer elecciones, sino habla de mecanismos de selección, no habla de elecciones. En algunos casos se escogerá por elecciones, en otros casos se escogerá por consenso. @José Javier Moronta pregunta, ¿cuánto deberán pagar los candidatos que deseen medirse en las primarias de la oposición? ¿Cuál es el costo total del proceso? Bueno, realmente no sé, pero es elevado. Y el hecho de tener máquinas, participar en primarias, etcétera, supone un costo, no sé exactamente cuánto tendrá que pagar cada candidato para participar en las primarias. @Carolyn701675 dice, una pregunta, ¿qué experiencia tiene Chugo Torrealba en política? Bueno, Chugo Torrealba es un excelente comunicador y ha sido activista y militante, quizá no partidista, pero sí político desde hace muchos años. A mí me parece que está haciendo una excelente labor y además goza del respaldo de todos nosotros. Es una persona, creo que bastante bien calificada para ejercer el rol de secretario ejecutivo de la mesa. Por razones de tiempo, diputado Ramos, solo una pregunta más de las muchas que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y agradecemos a la audiencia por su participación. Por ejemplo, Arnaldo Tobar 23 dice, en Carabobo no podemos aceptar candidatos paracaídas, que se respeten los liderazgos regionales. Un comentario similar ha hecho llegar también del estado Lara y del estado Guárico. ¿Qué respuesta tiene para ellos? Bueno, que todos los candidatos van a ser de la región. Ahora, que nadie discuta si hay un candidato que no le gusta, es que ese no es líder, el líder soy yo, porque lamentablemente muchas veces las quejas vienen de gente que aspira a ser y que sospecha o intuye que no va a ser candidato. Por aquí también vienen muchos comentarios negativos que afectan a la unidad, pero yo creo que en todas partes los liderazgos van a ser de la región. En Venezuela hay una crisis política, hay una crisis económica, hay desabastecimiento, hay grandes cantidades de personas fallecidas de manera violenta. Según las encuestas, el gobierno nacional ha perdido aceptación, ha perdido confianza, apoyo.
¿La oposición está consciente de esto? Porque ciertamente hay una realidad, hay una crisis en el país, pero ¿cómo materializa esa crisis la oposición venezolana? ¿Cómo pueden hacer ustedes dentro de la mesa de la Unidad Democrática para canalizar ese descontento de manera efectiva, de manera viable? Bueno, en primer lugar, es que quienes estamos en la oposición, y digo que no toda la oposición es la mesa, sino que la mesa es la representación orgánica de las organizaciones políticas que estamos en la oposición, es ofrecerle a la gente no solamente una alternativa viable, creíble, confiable, sino en primer término que nos vean unidos a todos. Ahora sí, porque también se refleja en las encuestas, en los sondeos de opinión, que aunque el rechazo del gobierno es enorme, debe andar por el 80%, aunque la base de respaldo del gobierno se ha venido muy a menos, es muy pequeña, muy baja y peligrosamente baja. Por otra parte, a veces la oposición pareciera no capitalizar porque el hecho de que haya agendas diversas, poca unidad, enfrentamiento entre dirigentes y partidos, hace que la gente diga, bueno, está bien, queremos algo distinto, pero lo distinto no puede ser esto. Entonces, el primer deber que tenemos los opositores es presentarnos unidos, consolidados, transmitir un mensaje de fe, de optimismo, de esperanza, y hacerle ver a los venezolanos que concurrir a votar significa una posibilidad de cambio democrático. Vamos a ver a Henry Ramos Alup como diputado en las próximas elecciones. No sabemos todavía. ¿Usted quiere? No sabemos todavía. ¿Usted no sabe si quiere ser diputado o no quiere ser diputado? No me voy a extender porque de repente pregunta, tú vas a la asamblea, que si no vas a la asamblea, que vas por circuito, que vas en la lista, tú crees que debes estar ahí, no, tú eres imprescindible. No, yo no voy a emitir juicio de valor sobre mí mismo. Esperemos oportunamente ver si es conveniente que yo repita como diputado de la asamblea o si no. Muchísimas gracias. Gracias a Henry Ramos Alup, secretario general nacional de Acción Democrática, 7:17 de la mañana.